buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a su espacio Cooperativismo y Desarrollo. La verdad que para nosotros se constituye en este mes, un mes que es alegórico, alusivo a la Navidad y que nosotros reforzamos lazos de amor, de amistad. Yo reencontrarme con ustedes y, cómo no, con el productor también de este espacio, mi querido amigo, hermano y colega por demás, el doctor Marcelo Carmona. Muy buenos días, doctor, ¿cómo se siente? Buenos días, Teddy. Buenos días, amigos televidentes. Bendiciones para todos aquí con otra entrega más de su espacio Cooperativa y Desarrollo, señores. Así es, doctor. Bueno, ya estamos a 11 Exactamente. del mes de diciembre. Ya diciembre se está Estamos yendo. casi comiendo lechón, como dicen. Sí, 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 porque aunque uno lo haga semanal, pero en las Navidades, como que tiene otra connotación. Así es. Y miren, yo quisiera como que la población se detenga un poco, porque la FAO y muchos organismos internacionales han previsto que pudiera que para el próximo año haya mucha escasez. Y les recomiendan a la persona no tener esos dispendios ahora, porque en ocasiones en esta cena navideña se gasta una cantidad de dinero que probablemente no se gasta en un mes de Así la es. familia completa. Normal, sí. Comiendo, entonces hay que botar muchísimas cosas, Así es. pero No, es el folclore. creo que, doctor, vale la pena en cuanto a tener quizá un desbordamiento en el gasto de lo normal para cubrir la cena de Navidad. Y por cierto, doctor, viene usted vestido de Navidad, una camisa Bueno, muy sí, hermosa, porque alegórica, una camisa roja que el rojo y el verde son los colores que caracterizan la Navidad en su mayor esencia y hay que vestir de acuerdo a la época. así es. Eh, Miren, señor, ustedes saben que nosotros eh, consecuentemente tocamos temas de interés, no solo en el ámbito cooperativo. Si bien es cierto que hemos concebido una propuesta para ustedes para decirles la importancia de afiliarse a una de las cooperativas de base. Contamos con 1.500 cooperativas que son garantes del desarrollo de las familias que allí se afilian, pero también nos mueve y nos preocupa tocar temas, y hemos sido reiterativos en esto, tocar temas que son de interés y que de una y otra manera adelantan el desarrollo nacional o lo sofrenan. En este caso nosotros nos vamos a referir con mucha puntualidad a lo que ha sido las negociaciones de Estado primero, encabezado por un gobierno, por una cabeza de gobierno, por el presidente del país, en cuanto a un malestar, a algo que irritaba a los dominicanos, específicamente los usuarios de este tramo, de esta carretera que conduce a Samaná, el llamado doctor Peaje peaje sombra. sombra. Miren, señores, para que tengan una idea clara de esto, un peaje sombra no es más que aquellos valores que se destinan al margen de las concesiones previstas en esos contratos que se dan o se otorga o se gesta de ley. Es decir, el Estado Dominicano concesionó esa carretera a un consorcio dominico colombiano. Y al margen de eso, entonces, tenía que suplir año tras año unas garantías por encima de lo que establecía, pagando cuantiosa suma de dinero, el cual no se correspondía con lo que se gestó en el acuerdo primario. Entonces, eso es una sombra. Los dominicanos teníamos que pagar millones de pesos. Y justo y qué bien concebido que el presidente del país, Luis Abinader, haya negociado. Miren, nosotros en lo que pudiera ir todo el proceso de este acuerdo, íbamos a pagar 1.900 millones de dólares, puesto que el presidente ayer le anunció al país que había llegado a un acuerdo con estos grupos empresariales y el cual se le va a otorgar 410 millones de dólares para entonces un proceso, un periodo ello, el Estado ser garante y administrador único exclusivamente de este bien del país, pero además bajar con ello también
la tarifa abusiva que se contemplaba para la movilidad en esta vía del país. Bueno, sí, fíjate, Teddy, cuando se realizó ese contrato, se entendía que probablemente la afluencia de vehículos iba a ser, la afluencia vehicular iba a ser muy buena. Entonces, el Estado, para garantizar ese amarre, yo no sé si para el país o para los bolsillos de algunos, pero le garantizó, mira, por aquí debe pasar tal cantidad de vehículos y si no pasan, entonces nosotros nos hacemos garante de pagarte esa cantidad de vehículos que no paga y por eso que se le llama peaje sombra. Pero ¿qué fue lo malo de esa negociación? Y es que nosotros no tenemos una representación que pueda fiscalizar la cantidad de vehículos que exactamente pudiera pasar. Eso se dejó a expensa de la compañía contratada, pero no obstante a eso también se le dejó la libertad de que ellos pudieran aumentar el precio del pasaje, que resulta que a ese contrato todavía le quedaba unos cuantos años de vigencia. En ese sentido, el presidente puso a Emmanuel Esquea Guerrero a hacer las investigaciones del lugar con relación a la pertinencia o no. Y dentro de esos hallazgos se pudo determinar que ahí se habían incurrido en una serie de violaciones a la cláusula de ese contrato que por demás, a pesar de ser tan costoso, tampoco lo había hecho el Congreso. Y se buscó una salida salomónica. ¿Qué hacemos? Bueno, sometemos a la acción de la justicia a esa persona por las cláusulas penales. Esa era una posibilidad. Pero entonces también, en términos de imagen, el país podía resultar un tanto afectado porque se entendería que en la República Dominicana no hay garantía para las inversiones extranjeras. O hacer lo que hizo el presidente de la República, que yo entiendo que fue la salida más salomónica, buscar un acuerdo. Mire que por 410 millones de dólares ya la República Dominicana tome el control de ese peaje. Y se ahorraría. Pero no obstante a eso también, el Estado Dominicano no haberlo hecho, entonces tendría que pagar 1.500 millones de dólares. Ya ahora, aparte del ahorro que se hace, también tomamos el control y por vía de consecuencia vamos a recibir el dinero para las arcas del Estado de lo que produce ese peaje. Pero ya hay para la población un provecho inmediato. Y es la reducción de un 20%. A partir del 1 de enero del 22. Sí, de ese transporte. ¿Qué significa? Que los demás recursos que ingresen por ahí pudieran servir para que todas esas afluentes que confluyen en esa carretera puedan irse empalmando y arreglando caminos vecinales. Y ya no tenemos eso, porque realmente es un camino vecinal. Así es. Pero lo más importante, Marcelo, que hay que establecer lo que tú acabas de evidenciar a nuestro público, es el alivio para el usuario de la carretera Las Américas, Samaná, en la reducción de un 20%, señores, de ahorro para el usuario per se. Pero vamos al ahorro macro para la nación dominicana. O sea, esa es la esencia de la cooperación. Es un Estado, señores, cooperativista. Es un gobierno que coopera con el desarrollo integral de los dominicanos. Así que ahí es donde se evidencia la diferencia entre un estadista y un gobernante. Así es. El gobernante piensa en términos inmediatos y en vender una imagen positiva, aunque por vía de consecuencia el país resulte afectado. El estadista piensa en las futuras generaciones y eso justamente es lo que ha hecho el presidente Luis Abinader
que eso le ha dado un approach a su favor, que indudablemente es una buena zancada si es que él tiene las aspiraciones de reelegirse, que yo entiendo que sí, porque dentro del Partido Revolucionario Moderno se encabezó una comisión presidida por Eddie Olivares, donde está modificando los estatutos para que pueda reelegirse. Uno dirá, bueno, pero la Constitución lo establece. Pero esos estatutos a lo interno no, y ya de esa forma se dejaría Bueno, ahí. lo cierto es que vamos a darle realmente un voto de confianza y todo el laure a este gobierno por esta acción positiva. Ya de ahí para adelante son aspectos ya políticos que se entienden en esos fueros. Ahora bien, señores, el sector cooperativo no se detiene. Y qué bueno que sea así. Las figuras preponderantes que aglutina este sector, que conforma un sistema, señores. El cooperativismo es un sistema. ¿Por qué es un sistema? Porque tiene unos preceptos metodológicos que enrutan al ser humano en su esencia simple y lo convierte entonces en garante del desarrollo de su propia vida. Y qué bueno que justamente en el día de ayer viernes se celebrase el lanzamiento de una importante agenda motorizada por nuestro querido amigo William Medrano, cooperativista por demás, donde un restaurante ahí lo tenemos, un restaurante de Santo Domingo lanzó un concepto innovador denominado Momentum, tu agenda financiera para el 2022. Miren, señores, estuvimos ahí cubriendo las incidencias de este querido amigo y realmente lo que se estableció en esa cena de ayer, esa cena conferencia, muy importante, porque esta agenda que por demás la tenemos aquí, me gustaría que el señor director exactamente, ahí tenemos, y es un espacio, ahí está, un espacio metodológico de cómo organizar las finanzas personales y alcanzar objetivos de vida en el plano financiero. Eso es cooperación con un sector. Así, señores, que nosotros vamos a una pausa comercial y en breve retornamos con su espacio, cooperativismo y desarrollo. Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro, el Intrant avanza en el registro de motocicletas. Acércate al punto de registro más cercano, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y sábados de 8 a 2. ¿Qué necesitas? Motocicleta y los documentos que tengas de la misma, casco protector, cédula y pago de 600 pesos de impuesto. No olvides tu recibo. El registro es obligatorio para todo el que tenga una motocicleta, ya sea para motoconcho, mensajería, transporte privado o delivery. Infórmate en las redes sociales y página web del Intrant, donde anunciaremos los nuevos centros de registro cerca de tu zona o ciudad. Intrant, cambiando la forma en que nos movemos. Gracias por permanecer con nosotros en su espacio Cooperativismo y Desarrollo. Miren, señores, estábamos analizando, al irnos a los compromisos comerciales, de la importancia de estos actores preponderantes del sector cooperativo que hacen con sus iniciativas una mejora preponderante para la organización financiera personal. Una actividad del día de ayer, encabezada, ya lo hemos dicho, por nuestro querido amigo William Medrano, el cual fue todo un éxito, y motivamos a las diferentes cooperativas de base a apoyar esta importante iniciativa organizacional. Se está cooperando virtualmente, intrínsecamente, responsablemente, solidariamente, con la organización financiera del individuo per se que actúa dentro de la cooperativa y, ¿por qué no?, de modo particular. Miren, Marcelo, ¿sabe que las cooperativas
en todo este proceso han aperturado el espacio de desarrollo y encuentro de confraternidad navideño. Todas las cooperativas lo han hecho en su mayoría. Encendido de arbolitos, colocación de elementos alegóricos a la Navidad, brindis, Sí, es que es una época propicia para eso. bastante bella, la época de la Navidad y en definitiva, el dominicano se la goza, señores, mire, por eso yo le sugiero a mucha gente que aprovechen estos días y que vayan a vacunarse para nosotros poder disfrutar en de... un abrazo y no tener ese temor de ser contagiado. Y eso nos lo están brindando gratis. Así es. Miren, los Estados Unidos ahora, Nueva York ha vuelto hacia atrás. Ya están recomendando nuevamente el uso de la mascarilla. Sí, sí. Entonces, nosotros tenemos esas vacunas ahí. ¿Por qué no usarlas? Así es. Bueno, lo cierto es que y con las cooperativas ofertando este espacio de integración entre sus colaboradores, que son sus empleados, que les sirven puntualmente a una base social en garantías de servicio y demás. Vamos a hacer referencia a una cooperativa amiga, hermana, el cual es inclusive la pionera en el país de la Cómano Guayabo, donde su presidente Leodoro estuvo aperturando, ahí lo tenemos con su querida esposa también cooperativista, aperturando la dirigencia de esa cooperativa junto a esos colaboradores, el encuentro de confraternidad y apertura navideña. Entonces se evidencia la esencia de hermandad que debe de establecerse. Ahí hay un hermoso compartir, tenemos imágenes entre ellos, de lo que fue la apertura oficial de la Navidad y con ello también recepcionando todos sus socios que son garantes de el desarrollo económico de la empresa. Fue un evento muy hermoso. No bailaste tu piececita ahí, Teddy, porque yo veo que hay un perico ripiado. Mira, la verdad es, sí. Si los empresarios supieran lo importante que es cuando realizan este tipo de actividad, donde ya los trabajadores rompen el mito del trabajo. Exactamente. Y ya entonces se baja la tensión. Sí, y se ponen a compartir ya como hermanos una fiestecita, compartir un almuerzo, posiblemente un traguito, una cuestión. Entonces ya ese ambiente que rompe esos tipos de tensiones, todo ese nerviosismo que de por sí encierra el trabajo, hace que ellos, uno con otro, se sientan más compenetrados. Pero también se logra con eso también que el patrón, que en alguna ocasión ha tenido que alarle las orejas a un trabajador y decirle la cosa como que bajen esas tensiones. Y ese requemor que en un momento dado quizá pudo haber tenido un trabajador con su jefe inmediato o con su patrón, también se liman esas asperezas y el ambiente fluye más armonioso. Entonces hay un mayor rendimiento en el trabajo. Ojalá que todo el mundo lo haga, no solo la Cómano Guayabo. Y no solamente eso, Marcelo, hay que establecerlo. La diferencia entre una empresa del sector normal financiero del capitalismo y una empresa social. Miren, el sector financiero normal empuja a sus colaboradores y por eso es que tuve la gran tensión y la presión, porque es por resultado económico, es metas económicas. Y tú me dirías, bueno, en la cooperativa no se establece, sí, pero de una manera solidaria, no con esa presión de que un gerente de cualquier sucursal tiene que cerrar el año con unos valores en su arca para así producir riqueza para un inversionista o capitalista. Esa es la virtud. Miren, señores, el sector cooperativo tiene sus exponentes y qué bueno que exista una juventud hoy en día, que la juventud anda un poco desenfocada. Tenemos que volver a lo tradicional, a inculcarle a nuestros hijos, usted que me está escuchando, valores esenciales, apartarnos realmente de las cosas banales. Si bien es cierto que el estilo de vida ya y por el desarrollo que ha tenido el país, los dominicanos gozamos de otro estilo de vida, garantía, no se necesita inclusive
ir a Suiza o Estados Unidos para adquirir cualquier pieza de marca, cualquier plato exótico y demás, o visitar restaurantes de alta gama y demás, pero sí inculcarle a la juventud que está muy desenfocada y es donde las cooperativas deben de hacer un gran trabajo, impregnarle de ese sentimiento de humildad, de decoro, de decencia. Anteriormente, esta sociedad dominicana crecía y manifestaba lo que era la honestidad, la honradez. Esas palabras están desapareciendo de nuestro diccionario, se ha extinguido. Pero en ese sentido, Marcelo, haciendo acopio a lo que es, y una jovencita que estuvo por aquí con nosotros, vamos a referenciar el maravilloso trabajo que está haciendo Carolyn Bravo al frente del Consejo Nacional de Juventud Cooperativista, el CNJ-COP. Ella fue electa recientemente presidenta de este organismo apéndice del CONACO, el Consejo Nacional de Cooperativas, y qué bien que ha sido así, y que vean las jóvenes de este país un referente de una jovencita, una niñita, pudiéramos decir, estuvimos por aquí, formada. Entonces, muy decente. Ese es el referente que nosotros necesitamos, construir el modelo de jóvenes. Qué orgulloso deben sentirse los padres de esta joven. ¿Por qué nosotros la referenciamos y decimos de ella? Bueno, porque se ha impuesto a base de talento, de trabajo, de sacrificio. Recientemente tomó la presidencia entre sus compañeros, fue electa, y entonces dentro de su agenda de trabajo ha dicho que hay que mejorar la marca, tener una presencia de la marca de la juventud cooperativista en todo el sector. Ha dicho de los planes y proyectos en cuanto a la educación, piedra angular en este sector. Ya ha proyectado en su esquema de trabajo alrededor en el 2022 de 450 programaciones de encuentros, charlas. O sea, un trabajo muy arduo, y si se lo propone lo puede lograr, porque sé que va a contar con el apoyo solidario de las cooperativas, porque independientemente, Marcelo, que también tiene tú una concepción de eso, de lo que se dice el sector cooperativo es solidario, independientemente de que exista resistencia de algunos sectores, no tanto puros en este sistema, pero sí sé que las cooperativas van a dar la mano amiga para que ella pueda desarrollar los planes, proyectos y demás que tiene en su agenda de trabajo. Uno debe de apoyar esto, sobre todo esa juventud pujante que en base a estudio, a esfuerzo, logran calar ciertas posiciones. Y yo quisiera decirle a la juventud en sentido general que lo mejor que pudiéramos hacer en este tiempo es tomar en cuenta los valores. Lo que sucede es que hay una compenetración a través de la música urbana donde a los jóvenes se le impulsa y se entiende que el logro se obtiene es en base a los bienes materiales. Así es. Por ejemplo, usted se imagina un muchacho joven que vea un vehículo de esta marca Bugatti, que aquí vino un reggaetonero, Maserati, y trajo uno lindísimo, y uno dice, bueno, pues se le llena los ojos, pero cuando uno ve el comunicado de aduana, porque ustedes saben que hay ciertas concesiones, porque los vehículos resultan caros, pagan muchos impuestos, entonces hay ciertas concesiones que se le dan en intercambio, lo utilizan los países, Puerto Rico, Dominicano, cualquiera que venga de fuera, donde se le da una licencia de 90 días, la ley le permite, para que ese vehículo pueda transitar aquí. Luego de eso, entonces hay dos opciones. El vehículo hay que enviarlo o pagar el valor que tiene el vehículo. Entonces, ese Bugatti que está aquí, que es de un reggaetonero, que por cierto se casó en estos días, y que vino y lo presentó, vas a tener que pagar 98 millones de pesos. Entonces, cuando ustedes ven algunos muchachos que son jóvenes y dicen, bueno, pero mira, fulano tiene un vehículo de qué sé yo cuántos millones de pesos. Una persona que probablemente nunca haya roto un pupitre en una escuela,
Entonces ellos calculan que si el dinero se puede obtener fácilmente, diciendo inclusive con canciones una serie de obscenidades, ¿eh? Entonces entiende como que el esfuerzo por el estudio no vale. Y yo le digo, es todo lo contrario. Así es. Observen esos personajes de la historia que han hecho grandes aportes a la humanidad. Ustedes se darán cuenta que por lo regular no han sido potentados económicamente. Y aquí en nuestro país, desafortunadamente, el éxito se quiere medir en base a los recursos que tenga cada quien. Evidentemente que copio tus palabras, Marcelo, reforzando en esta juventud de que podemos llegar a metas precisas, pero siempre evidenciando y poniendo el esfuerzo en el estudio. Señores, por eso es que el cooperativismo envuelve una virtud suprema que eleva el ser humano en su esencia máxima. No importa los bienes materiales que usted puede ver frente de usted cuando hay una formación férrea. Entonces motivamos siempre a la juventud a que sí se forme, se eduque y que tenga ese valor integral de que vale por sí mismo, no por los adjetivos ni las apariencias. Miren, el sector cooperativo, un sector que nos apasiona bastante, sufre a veces indiscriminadamente de ataques y confluencia. Nosotros nos vamos a referir a esa fuerza, esa corriente de poder que existe a lo interno de los organismos de integración. Miren, los organismos de integración no son más que esas federaciones, consejos y demás que se aglutinan para poder ser garantía primaria de la estabilidad de las cooperativas de base que han decidido afiliarse a ella. Ahora, vemos cómo a raíz, eso lo dimos, lo hemos evidenciado, lo hemos retransmitido a todos ustedes, pero hay que seguir apuntalando porque es un compromiso de este espacio de cooperativismo y desarrollo. A raíz del cambio de gobierno incluso vimos cómo, y es natural, las cooperativas que están afiliadas a la Federación de Cooperativas Gubernamentales sufrieron algunos entuertos. Y nosotros nos vamos a referir a ese tema puntualmente, pero después de esta pausa comercial venimos con el análisis. Es justo irnos a una pausa comercial en su espacio Cooperativismo y Desarrollo. Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro, el Intrant avanza en el registro de motocicletas. Acércate al punto de registro más cercano, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y sábados de 8 a 2. ¿Qué necesitas? Motocicleta y los documentos que tengas de la misma, casco protector, cédula y pago de 600 pesos de impuesto. No olvides tu recibo. El registro es obligatorio para todo el que tenga una motocicleta, ya sea para motoconcho, mensajería, transporte privado o delivery. Infórmate en las redes sociales y página web del Intrant, donde anunciaremos los nuevos centros de registro cerca de tu zona o ciudad. Intrant, cambiando la forma en que nos movemos. Gracias por seguir con nosotros en su espacio. Bien, decíamos antes de la pausa de que esas corrientes de fuerza que se han instaurado en las cabezas de los organismos de integración le hace un daño latente y presente. Bueno, ¿cuál es la misión sagrada y suprema de una federación? La salvaguarda de esas asociaciones cooperativistas que se han afiliado. Y nosotros tenemos la Federación de Cooperativas del Sector Gubernamental. Hemos visto y hemos referenciado solamente para coadyuvar, ayudar. No es nuestro estilo, ni el estilo, ni el compromiso de este espacio, atacar a nadie de manera personal ni indiscriminadamente. No es nuestra formación. Pero sí advertir por qué se gestan y se esfuerzan y se cuecen estos proyectos, como son las federaciones. Resulta de que a raíz
en el sector gubernamental del cambio de gobierno. Bueno, esas cooperativas sufrieron una afectación y concebido y es natural porque una institución pública que es designado un ministro, un director, lo propio Marcelo es que venga con su equipo de trabajo y que se hagan los cambios en la empleomanía normal, respetando el debido proceso siempre de que nosotros instauramos, y es una conquista social de nosotros como país, la carrera administrativa, y tenemos el Ministerio de Administración Pública, el MAP, que es garante de esto. Bueno, ¿por qué se estila así? Porque el Estado invierte una cuantía de dinero en la preparación de un personal humano que tiene que rendir unos frutos no a un gobierno per se, sino al Estado como ente. Y eso se estila en los países desarrollados. La estabilidad, por ejemplo, de Estados Unidos, Suecia, Francia, es que gran parte de la empleomanía está garantizada, son empleados de carrera. Bien. Lo demás, entonces, tienen que sufrir entonces y someterse a ese escrutinio político. Pero las cooperativas que están integradas han sufrido una afectación y nosotros nos preguntamos, ¿y las federaciones? ¿Dónde está la federación propiamente que garante? Tenemos problemas y podemos mencionar y inclusive invitamos al IDECO a que pueda también como ente regulador hacer copio de lo que decimos. No llegan impresiones de la cooperativa del IAD, problemas allí. No llegan impresiones de la cooperativa de la MESIC. Ahora mismo la cooperativa del INDRI también tenía problemas, COPEINDRI. Sí. La cooperativa de el Ministerio de Interior y Policía, una cooperativa que garantiza bienestar a esa pequeña base social que está afiliada, también objetada por una serie de señores. Pero hemos dicho que nos asociamos en cooperativa para buscar ¿qué? Mira, un bienestar, una libertad, Marcelo. Lo que sucede es que algunos incumbentes son nombrados en lugares y desconocen y lo que es eso. Ellos desconocen la ley del cooperativismo. Así es. Desconocen los principios. Entonces han ido ahí por un asunto de índole política y cuando eso sucede en los estados es bastante peligroso. Mira, ahora mismo mucha gente está protestando incluso, aunque a nosotros no nos gusta ligar el tema político con esto, pero es muy difícil que uno pueda abordar cualquier tema en términos general sin que tenga necesariamente que darle un matiz político. ¿Usted sabe por qué yo le digo eso? Porque ahora mismo hay mucha protesta por personas que dicen, bueno, no han tenido la colocación en el Estado. Muchos dicen apenas tenemos un 15% de las personas del partido, por ejemplo, trabajando, ¿verdad? Entonces eso se va manifestando, esa crisis moral se va reflejando también en la cooperativa que hay en los diferentes estamentos del Estado, porque forman parte de nuestro cuerpo social. Ahora, tú hablabas, Teddy, y hacías menciones de otros países. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Es que hay en esos otros países desarrollados, hay una serie de empleos que tú puedes estar seguro que las personas que hicieron campaña con Biden probablemente tengan a su alrededor un poco, pero por ejemplo, un ciudadano norteamericano, un francés, sueco, eso, no está pensando en que el hecho de que un partido político asuma un gobierno puede poner en peligro su trabajo si él trabaja en el Estado y sobre todo si no ha cometido ninguna falta. Pero en un país como el nuestro, donde hay tanta carencia de empleo, eso motiva a que alguna gente cometa cierto desafuero. Como tú dices, bueno, son posiciones políticas y llegan a esa cooperativa que aunque tiene una esencia especial, así es, aunque tiene una ley que y unos principios por los cuales se rigen, entonces hay personas que desconociendo eso traen el amigo, ven tú que ahora el que está aquí soy yo, y lo ponen ahí, y eso no debe ser en el sector del cooperativismo, donde hay incluso una serie de recursos de inversionistas
que deben de ser respetados y no puede manejarse eso como si fuera un partido político, como si fuera un equipo de béisbol, Así ni es. mucho menos, no. Hay principios, eso hay que respetarlo, sencillamente. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que el Estado, a través del IDECO, tiene unos ojos para supervisar y fiscalizar, que inmediatamente puede aflorar cualquier conflicto en esa cooperativa. En términos inmediatos, ahí debe ir el IDECO con la tisana a evitar que esa herida se profundice. Así es, no, y sobre todo que IDECO actúa a fuerza de ley. Es la ley 31-63 que ordena y que crea el Instituto de Desarrollo para que sea salvaguarda de las cooperativas y los cooperativistas. Entonces, ¿qué nosotros hemos dicho? Como tú has acabado de referenciar, las cooperativas tienen unos códigos éticos, unos valores supremos que tienen que estar y unos principios primarios que tienen que estar sustentados por encima de cualquier apetencia personal. Porque, ¿qué sucede? A la hora de que llega una empleomanía nueva y se afilia a su cooperativa, que es lo más natural y es lo más saludable para la empresa social, para que siga motorizándose. Bueno, pero espérese, usted encontró un patrimonio es gestado, por eso inclusive esas normas internas de las cooperativas, que son sus estatutos, establecen la modalidad de cómo usted va a capitalizar la empresa y el tiempo que se estila para usted poder adquirir y pasar a uno de esos órganos de administración y control que son los consejos. Esa es la cabeza del gobierno cooperativo, integrado por Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia y Comité de Crédito, Comisión de Educación, cuantas comisiones más se puedan formar, y el gerente, que es un empleado del Consejo de Administración, cuya deber y labor tiene que rendirle cuenta en el aspecto económico y también social a esos consejeros, que a su vez entonces hace una rendición de cuenta anual en una Asamblea General de Socios y o delegados. Fíjense cómo está todo concatenador. Usted llega a una cooperativa y tiene 2 días, pero usted no puede entrar violentando una serie de cosas porque usted no ha motorizado el crecimiento patrimonial de esa empresa. Usted no ha sudado, usted no ha tenido, ahora sí, le corresponde, usted es socio, de integrarse. Y por eso nosotros tenemos un precepto, una idea, un concepto que tenemos que referenciarlo. Por demás, es el 5º principio del cooperativismo, pero por demás está anclado en el artículo 46 de la ley 127-64, que manda y es mandatorio a formar, a apartar una reserva educativa. ¿Para qué? Para educarnos. Sí. Tenemos que educar, Marcelo, cooperativista antes que hacer cooperativista per se, antes de hacerte. También que haya ciertos niveles de equidad, porque hay cooperativas que están compuestas por diferentes organismos y tú como que no ves esa equidad, hay como una balanza siempre a favor en cuanto al género de otro. No me estoy refiriendo en cuanto al género, me estoy refiriendo a la configuración interna. Por ejemplo, perfecto, si yo voy a conformar una cooperativa en la cual confluyen la Policía Nacional, la Marina de Guerra, el Ejército y la Fuerza Aérea, ¿verdad? Son 4 instituciones. Así es. Entonces la lógica me dice a mí que si se va a formar una directiva ahí, de manera equitativa, cada uno de esos cuerpos castrenses debe de tener dentro de ese almazón, dentro de ese andamiaje, un representante que más o menos, aunque van descendiendo en los cargos, pero que por lo menos en los 4 primeros cargos, que por lo menos haya un representante de cada uno de esos cuerpos castrenses, para que entonces ahí haya un equilibrio. Ese equilibrio va a generar, ¿usted sabe qué? La observación que va a tener cada cuerpo de eso. Pero a veces tú te vas a esa cooperativa y búscate
quienes la presiden. Y tú verás que no hay como ese equilibrio. Y son de las cosas que yo entiendo que aunque no tenga una intervención directa el IDECO, para decir, mire esto, porque no le puede ir, no le puede ir a imponer a nadie, pero puede sugerir. Puede sugerir, decir, mire, traten de su directiva, tenerla conformada de una manera un poquito más equitativa, como que no haya una inclinación, que se pueda hacer como una inclinación bastante grande, porque hay gente que callan, porque no pueden elevar su voz de protesta. Así es. Entonces, este espacio, cooperativa y desarrollo, se convierte en la voz de aquellos que no tienen voces. Y por eso hacemos esa sugerencia. Sobre todo en este sector. Y mira, fíjate que lo que tú has dicho es tan importante, que el mecanismo para validar y sacar esos directivos es muy especial. Es una asamblea, es autónoma esa asamblea, es soberana, pero también la metodología es por propuesta. Es decir, aquí no vamos como tú has referenciado. Esto no es un equipo de béisbol que la directiva es por una plancha o un gremio, ¿verdad?, del país. No. Esto es propuesta pura y simple. Entonces el proponente tiene que aceptar a qué órgano se le propuso, se acepta, y entonces tiene que ser secundado por la plenaria, por un miembro, un socio de la plenaria. Entonces ese es el valor que se encentra en el esquema de selección de los directivos. Pero lo que tú analices es importante, señores, porque también hemos visto cómo a lo interno de cooperativas se cuecen mecanismos para que siempre en una gobernanza arriba esté siempre una élite muy reducida. Y eso no puede ser. Que esté brindada y arriba no puede ser. Porque el simple hecho, Marcelo, de tú inscribirte o cualquier ciudadano a una cooperativa y tú comenzar a cumplir con las obligaciones estatutarias, a ahorrar, a apoyar, a patrocinar tu cooperativa, te da una garantía de propiedad, Por ende, entonces, tienes que tener y gozar de la libertad de elegir, pero también de ser elegido de los órganos de administración y control. Miren, señores, el programa de hoy está muy interesante, eso me consta, ¿verdad?, por los temas que estamos tratando aquí, pero nosotros tenemos compromisos que cumplir y es justo irnos a una pausa comercial en su espacio Cooperativismo y Desarrollo. Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro, el Intrant avanza en el registro de motocicletas. Acércate al punto de registro más cercano, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y sábados de 8 a 2. ¿Qué necesitas? Motocicleta y los documentos que tengas de la misma, casco protector, cédula y pago de 600 pesos de impuesto. No olvides tu recibo. El registro es obligatorio para todo el que tenga una motocicleta, ya sea para motoconcho, mensajería, transporte privado o delivery. Infórmate en las redes sociales y página web del Intrant, donde anunciaremos los nuevos centros de registro cerca de tu zona o ciudad. Intrant, cambiando la forma en que nos movemos. Gracias por permanecer con nosotros en su espacio Cooperativismo y Desarrollo, aquí tras cámara, debatiendo algo con mi querido y profesor en Derecho. Señores, debemos decirle que tengo al lado una figura, y no valga la cuya, doctor, tengo al lado el mejor abogado laboralista del país, es la realidad. Hay que bajarle la escuela. Algo. No, para mí. Quizá tú Marcelo, porque me no, para mí, el mejor abogado laboralista del país. Así que si usted tiene un problema en lo laboral, nosotros se lo resolvemos. También al margen de resolverle cualquier diferencia a lo interno de su cooperativa que necesita, porque estamos instaurando una novedad de lo que es el derecho primario, que es el derecho cooperativo, una materia poca conocida, pero que sí, porque el cooperativismo y los cooperativistas se mueven por leyes, ordenanzas, mandatos y estatutos. Miren, la educación como piedra angular, y los rothschiildianos lo han establecido así, es la regla de oro y columna vertebral que sostienen esta empresa, que es gestada por personas, no solamente con diferencia inclusive en el fenotipo, sino también en cuanto a
cómo se ve el mundo. Por eso el cooperativismo envuelve uno de los principios y quizá de la ciencia más hermosa que puede existir, la sociología, la antropología, la filosofía. Nosotros tenemos que gestarnos personas diferentes con formaciones distintas, pero que solamente con la educación, ese precepto educativo, su unión, podemos entender dónde estamos y comprendernos a sí mismos. Entonces, despojarnos de algo muy importante que todos tenemos, que nacemos con eso, la individualidad. Somos entes tan individuales que al momento de nacer, y lo voy a poner en paralelo, hay una parte agua para un análisis muy breve. Una madre da a luz a unos gemelos. Fíjense que a la hora de succionar y de darle de comer, el que se pegó de una teta de ese es. Entonces, ¿por qué? Porque es un ser individual y conforme se va desarrollando y va creciendo, entonces empiezan a aparecer unas cuantas cualidades como es el carácter, la personalidad y una serie más de aspectos formativos intrínsecamente, que ya viene por código genético, pero también por influencia del medio donde está, donde se desarrolla. Ahora, ¿cuál es la virtud del cooperativismo? Que toda esa individualidad que albergamos de manera natural, la podemos suprimir y pensar como un ente colectivo. Entonces el problema tuyo es el mío, el dolor tuyo es el mío. Si lo practicamos con sinceridad y no como en apariencia y no por decir. Señora, a nosotros nos llega a diario peticiones de diferentes índoles, por eso tenemos inclusive los teléfonos. Pero ustedes pueden estar seguros que sacamos el tiempo para atender puntualmente el equipo que está detrás de nosotros, que ahora arriba nuestro primer año lo vamos a tener, las caras que están detrás de nosotros. ¿Quién ha hecho posible que nosotros nos mantengamos aquí un año? Eso tiene un nombre, un apellido, es una sorpresa. Es una sorpresa, se lo vamos a decir en un programa ya abierto de confraternidad al cumplir nuestro primer año. Que tenemos gratitud eterna, porque es un equipo enamorado del cooperativismo. Y nosotros le prometimos algo y estamos trabajando para eso. Prometimos el primer observatorio de cooperativas de la República Dominicana y lo vamos a lograr para nosotros poder fidelizar toda esa data, esas informaciones estadísticas que ofrecen organismos como el CONACO, la Federación Dominicana de Cooperativas y el IDECO. Vamos a hacer también un pie amigo y vamos a hacer una unión. Pero miren, analizándole la importancia de la educación, debo de decir que el Instituto de Formación Cooperativa Infocop acaba de enviar a Andalucía, España, una cuantía de cooperativistas de sus cooperativas de base. Ellos fueron a hacer allá un curso muy importante, el cual, y ahí lo tenemos, entre ellos se encuentra nuestro amigo Miguel Ángel Espada, está por ahí Espada siendo galante, que es el que está ahí con la maleta color vino, un cooperativista de Coc Reserva. Y dentro de esas cooperativas que fueron a Andalucía, que mandaron una representación, podemos tener representación, ahí tenemos, señores, los chicos, de Coherrera, Cofroen, Coc Reserva, Coc Seguro, Cocsema, Cocnama, en fin. La Escuela Andaluza de Cooperativa los recepcionó. ¿Y cuál es la responsabilidad de ellos, señores? Educarse, porque la educación es piedra angular de este sistema. Pero no fue que fueron a un tour turístico. Claro, después de la agenda educativa se puede disfrutar de las bellezas de ese país europeo y demás, de salir de compra, pero la esencia primaria de ese viaje es que ese personal que fue esos cooperativistas, que es sus cooperativas, con mucho esfuerzo han mandado a ese proceso formativo, vengan entonces a instruir, a ofertar, a brindar todas sus experiencias adquiridas en ese país ibérico. Así que, Marcelo, la educación angular para todo este sistema. Eso indudablemente es la pieza fundamental de todo país. Teddy, ¿tú sabes quiénes están aquí? Está Laurentino Cortizo, el presidente de Panamá, y de Costa Rica. Carlos Alvarado Quesada,
presidente de Costa Rica, están en una cumbre en Puerto Plata. Ellos están junto al presidente Luis Abinader. Ellos buscan de manera conjunta la solución de una serie de problemas que afectan a todo el área, incluyendo, señores, sí, todo el área del Caribe, incluyendo esos problemas que se están dando con el vecino país de Haití, que indudablemente ha provocado preocupación de todo el área, porque son muchos los países donde realmente ellos han estado visitando por los problemas que tienen de carácter político y económico, y resulta incluso un tanto difícil de poder ayudar, porque cuando uno quiere tener una colaboración con un presidente, debe de hacerlo con una persona idónea, ¿me entiendes? Así. Fíjate a ver. Eso es cooperación, exactamente No, lo pero que tú has dicho. Pero oye bien, fíjate a ver cómo son las cosas con esos presidentes que hasta cierto punto se consideran que no tienen todo el aval necesario para la obtención del cargo. Tú recordarás que nosotros le compramos a Venezuela el 50% que le quedaba a ellos de la refinería, eso es así. Entonces, como Guaidó allá ha sido reconocido por los Estados Unidos como el presidente de Venezuela, y está Maduro, hay posibilidades de que el Congreso, en caso de que haya un cambio de gobierno, que no quiera reconocer ese 50%, alegando que se le compró a Maduro y como Maduro estaba en una condición irregular por vía de consecuencia, que el contrato queda extinguido. Entonces, oye bien, y mira todo lo que tiene ahí Maduro. Entonces, imagínate tú, ¿en manos de quién ponemos los recursos de Haití? De Jerry Sal, el famoso barbecue y los 40 mabuosos. Bueno. Lo ponemos en manos de Ariel Henry, que ha estado bajo serio cuestionamiento porque que tiene implicación de que en la muerte del expresidente se le indilga, se le indilga eso. Incluso, es algo muy penoso, mira, para ese pueblo. Incluso, ¿sabe? Se le indilga a él esa parte, y déjame decirte que Cherizar era el guardaespaldas del extinto presidente Jovenel Moïse. Sí, entonces él lo que hizo fue que se desapartó, dejó de ser su guardaespaldas, lo que provocó que entonces hubiera que buscar seguridad allá en Colombia, y de esa manera muchas personas potentadas de Haití, para garantizar su seguridad, traían personas de fuera. De fuera, bueno. Sí. Lo cierto es, Marcelo, que el tema nos mueve a preocupación, y qué bueno que estos presidentes dignatarios de América Latina en un esquema de cooperación se encuentren en la República Dominicana para que sigan ayuntando en la agenda de Haití para poder ayudar a esa nación. Señores, nosotros lamentablemente, porque la televisión es muy apasionada, pero también es muy rígida en su tiempo, nosotros hemos agotado este espacio de hoy, no sin antes decirle que Dios le bendiga a todos y que será hasta el próximo sábado, donde nos vamos a volver a ver aquí en su espacio Cooperativismo y Desarrollo. Hasta la próxima. Bye bye.